Lisandro. Sí, acá nos dicen por la cucaracha que el león aduce justamente a la figura del presidente de Javier Milei, no de Lisandro Almirón. Pero bueno, el león correntino. Sí. Denle un poco más de changüí. Los políticos también por ahí se ponen apodos, en este caso las boletas, no sé, como en vez de llamarte Nicolás, te ponen Nico. Claro. O Martín Tincho. Me acuerdo, Martín Tincho a Cuba. O me acuerdo en la boleta de Gustavo Canteros a intendente en 2021, era Gustavo Canteros con Gladys Timo Abreu. Claro. Había un apodo. Pero bueno, entiendo también que no le dejen poner el león correntino. Y sí. Algo un poco más... Ni siquiera hace alusión a la figura al partido, sino a una persona. Claro, algo más cerca de eso. Por favor, el auricular está demasiado fuerte. Así que si lo pueden bajar. Vamos con esto que la verdad que quiero opinar, que es el hecho de que uno de los candidatos, en este caso Tincho Escúa, ha desafiado un debate público entre todos los candidatos a gobernador. ¿En serio? Sí, y primero tenemos un video de Tincho, tenemos inclusive una respuesta de otro candidato que es Teque. Pero quiero saber también qué opinan con respecto a eso. Antes de empezar a hablar de la noticia, quiero saber qué opina la audiencia. Escríbanos al 3794-262777. Díganos, ¿estaría bueno para ustedes un debate previo a las elecciones? Supónganse una semana antes con todos los candidatos debatiendo. La rompería, pero quiero saber qué opina la audiencia. Recordamos, 3794-262777. Bueno, yo creo que lo podríamos hacer por la pantalla de 13 Max. Sería increíble. Sería increíble hacerlo por la pantalla de 13 Max, pero sabemos que eso no va a pasar. Lamento desilusionar a todos los que estaban expectantes, pero creo que nunca se dio un debate público acá entre todos los candidatos a gobernador. Y tampoco creo que le sirva, por ejemplo, al oficialismo. No creo que quieran hacer. No, saben que están en una ventaja en la cual yo creo que eso los tiraría para abajo, por supuesto, sobre todo con una gran parte de la población que está indecisa. El debate le va a servir mucho más al que viene atrás de la carrera, a los que vienen atrás en la carrera y quieren posicionar su figura con un poquito más de puntos a la hora de ir a votar. Claro. Inclusive en las elecciones a presidente, cuando se dio el debate entre Sergio Massa y Milei, cuando todo el mundo pensaba que Milei estaba en la cabecera, recordemos que tras el debate, a pesar de que para muchos fue mejor Milei, también se han sacado un montón de recortes o se lo ha criticado Milei por los discursos que daba respecto de ciertos temas. Y con eso se hizo un montón de campaña, sumando también votos así para Massa. O sea, es para ambos lados, pero lo que tuvo Milei en ese debate, que es lo que hablábamos recién, era que le decía, mirá, Massa, vos sos el ministro de Economía y estás llevando al país a la quiebra y nos decís que cuando seas presidente vas a cambiar y vas a hacer que la economía crezca. No entiendo. Bueno, sí, eso también, con eso también lo terminó de hundir a Sergio Massa. Sabemos que Milei no es bueno para debatir, sobre todo cuando tiene presión. Era bueno como panelista cuando iba a los programas, contra gente que no tenía mucha idea de política, de economía o nada. Pero cuando lo vimos, por ejemplo, en debates como en 2021, cuando fue candidato a diputado, o cuando lo vimos en el debate presidencial, lo vimos bastante débil, ¿no? Es que como tartamudo, como no podía cerrar por ahí lo que quería decir. O sea, debatiendo bajo presión no se lo vio bien al presidente Milei. ¿Sabes qué pasa? Lo sacaban de las casillas de la economía y hacía agua. Por ejemplo, cuando le hicieron que explique lo que quería hacer con la educación pública y también lo que quería hacer con el tema de los órganos, lo salieron a matar. Sí. Pero porque él no se sabía expresar fuera de los marcos de lo que él entiende. Totalmente. Él lo que quería hacer básicamente era muchas veces seguir ese discurso de cuando era panelista, y cuando le preguntaron por educación, por ejemplo, habló del sistema de vouchers. Y nadie entendió. No explicó bien. Voucher. Primero que no lo explicó bien. Y segundo, tenés que explicarle a 47 millones de personas lo que es un sistema de voucher, cuando nosotros toda la vida tuvimos un sistema de educación pública que en la mayoría de los países serios funciona, acá funcionó y debería seguir funcionando. Sí, bueno, con esas cosas es que le erraba a Milei. Ahí la verdad es que preguntábamos, ¿quién lo está asesorando a este tipo? Totalmente. Pero bueno, después sabemos que Milei no es ningún improvisado. No. Y que tenía a su equipo justamente de asesores y de personas que lo seguían atrás durante toda la campaña
pero después nos dábamos cuenta que muchas veces Milei hacía lo que tenía. Le faltaba debatir en grupo, pues yo creo que mano a mano es muy bueno Milei, pero, o sea, era él contra, ¿cuánto eran? 4, 5, 6 personas Sí, más. sí, cuando le atacaban de distintos frentes hacía un poco de agua, sobre todo con, como decimos, temas fuera de sus casillas. De él hay que hablar también más adelante, porque tenemos que mencionar con quiénes salió ayer en cadena nacional y cosas que mencionó, pero volviendo un poco a la realidad correntina, tenemos el audio disponible, Fabi. Sí, tenemos un audio primero de Tincho y después una respuesta del candidato Teque, así que vamos a empezar con el audio de Tincho, por favor. Juan Pablo, viví diciendo que yo hablo mucho de tu corrupción. Y claro que hablo, y voy a seguir hablando, porque estoy dando voz a los correntinos que están hartos de ver cómo la plata de nuestra provincia termina en los bolsillos de unos pocos. Pero si preferís hablar de propuestas, hablemos de propuestas. Te propongo un debate, vos y yo. Puede ser con los otros candidatos, o solo entre nosotros. Vos elegís. Elegí también el lugar, el día y la hora, como quieras. Te espero. Pareció más una invitación a pelear que a un debate. Y bueno, así tiene que ser, Así tiene que ser, bueno, contundente, fuerte, Tincho, sabiendo justamente que Juan Pablo Valdés no va a aceptar el debate, no le conviene, están arriba en las encuestas y por supuesto que en un debate yo creo que Juan Pablo Valdés podría haberse mermado por lo que es Tincho Ascuba, por lo agresivo que es. Y porque a la carece hora de hacer experiencia, cosas. sobre todo. Y porque no tiene la experiencia como para sentarse a debatir con un opositor. Sí, sabemos que los opositores que tenemos, sobre todo del PJ, son muchísimo más agresivos, como que atacan mucho más, van muy al crudo de lo que es la parte blanda, la parte dura de la gestión, y eso probablemente lo saca un poco de sus casillas a Juan Pablo Valdés y a cualquier otro candidato. Sí. Sabemos que una persona, por ejemplo, como Germán, que recorre todos los días la ciudad y te puede achacar con muchísimas cosas. Porque no es que el tipo va a un barrio popular o va al centro y hace la comparación. El tipo se conoce todos los barrios. Y Tincho también estuvo recorriendo la provincia. Entonces es gente que te puede dar muchísima batalla en un debate. Me gustó la definición que le dio Dominic la vez pasada al video de que él se para a mirar así el poste de luz y dice... Sí, esto hay que hacer arreglar. Y yo creo que cuestiones de esas las debe tener mucho, como vos mencionás, una persona como Germán que recorre tanto y que te puede decir, no sé, todavía no cubriste la zanja en el barrio Apipé, en tal calle y tal calle. ¿Qué pensás de eso? De que todavía no le estás dando... O sea, te pueden sacar por cualquier lado. Te interrumpo, Juan. Yo la semana máxima a vos te mandé un video, ¿te acordás de una candidata, creo era de Tucumán, que caminaba por las calles y decía, esto está roto, yo te lo voy a arreglar? Y así iba, caminaba por las calles, la gente le decía, yo tengo esto, yo te lo voy a arreglar, yo te lo soluciono. Tenemos una respuesta del candidato Teque, Ezequiel Romero, quien, directamente no se lo invitó a él a debatir, porque Tincho en realidad dijo específicamente a Juan Pablo, pero después están todos los candidatos invitados. Sí. No, dijo a todos también. Sí, después dijo todo. Entonces, Teque hizo un video en respuesta, así que ponelo por favor, Fabi. Desde Bellavista quiero responder a Tincho Ascuba, que invitó a debatir a Juan Pablo Valdés. Yo quiero que debatamos entre todos los candidatos a gobernador, donde digas y cuando digas Tincho, ¿ok? Te tenemos que decir Tincho Arruga. Bueno, Tincho Arruga. Decía, Tincho Arruga. Decía Teque, está bueno también. Yo creo que es un poco la forma de buscar visibilidad por parte de Teque. Sabemos que su campaña política es nada en comparación con la de los otros candidatos o con la estructura que tienen los otros candidatos. Entonces hay que buscar un poco de visibilidad también por parte del partido ahora. Me parece que está bien lo que hizo. Sí, lo mejor que podía hacer es justamente mostrarse de todas las maneras que pueda, porque está partiendo de lo más atrás de la carrera, sobre todo porque, como bien mencionás, la estructura es muy nueva. Por supuesto que es muy meritorio de su parte haber llegado hasta donde está llegando con un partido tan nuevo, pero está muy atrás en la carrera y tiene que remontar. Tiene que buscar la manera, y yo creo que como estamos diciendo, el que parte de atrás es el que tiene ventaja. Así es, además Tincho yo no creo que vaya a debatir con Teque. ¿Vos decís que arruga con Teque? Tincho arruga con Teque, Arruga, por supuesto. sí, por supuesto. Por supuesto que Tincho arruga con Teque, porque él está buscando los peces más gordos de las elecciones, ¿no? Yo creo que él está buscando debatir con Almirón, con Colombi, con Juan Pablo Valdés, que es el principal, que es la figurita que todos quieren atacar. Es el rival con el que todos quieren pelear, sí, el que todos quieren subir al ring, porque parecería ser el más inexperto. Entonces, bueno, es
estamos en esa con Tincho. También quería hablar de otra cuestión. Antes de eso, Sí. queremos que nos manden un mensaje. Sí, al 3794 26 27 77. Repito, 3794 26 27 77. Que nos escriban, que nos manden preguntas para el vicegobernador Pedro Aguilar Pocart, que va a venir dentro de un rato. Que nos hablen de las elecciones, de qué piensan, si le gustaría hacer un debate, si le gustaría que fuese por la pantalla de 13 más televisión. Esperá, que vengan acá los candidatos. Bueno, sí, o que vengan acá los candidatos, así le podemos escribir a un que otro candidato. Aunque sean dos candidatos. Aunque sean dos candidatos, sí. Bueno, otra cosa, Juanto. ¿Vos tenés más o menos cómo se están moviendo las encuestas a gobernador? A eso mismo quería ir. No solo gobernador, intendencia también de capital. Quería hablar. Primero, en gobernador, sabemos que la carrera por ahora va bastante adelante el partido oficialista. Va Juan Pablo en la cabeza. Y después hay una disputa por el segundo puesto, como hemos tratado, entre Lisandro Almirón y Ricardo Colombi, pero creo que la pulsada la está ganando Ricardo Colombi, sobre todo por su fuerza en el interior. Claro. Como nos gusta decir con Máximo, es el Real Madrid. O sea, aunque vos no lo veas fuerte, siempre le vas a tener que tener miedo y respeto. Y yo creo que Tincho está en un cuarto puesto. De esa manera estaría actualmente la carrera para gobernación. Ahora, no pasa lo mismo en la intendencia. ¿No? ¿Por qué no? No. He visto unas encuestas que se han dado en estos últimos días y está mucho, pero mucho más peleado de lo que yo pensé. Entre dos partidos. A ver. Primero, el oficialismo, como todos se pueden imaginar, encabezado por Polich con Ariel Báez. Pero Ani Pereira está entrando en la carrera. Es más, están punta a punta. Y eso me sorprendió bastante porque yo dije... Bueno, si Lisandro Almirón no acata un público tan grande, me imagino que en la intendencia menos. Y no, todo lo contrario. Ani está midiendo bastante más que Lisandro, acá por lo menos en la capital. Y eso es algo que me dejó sorprendido, pero que bueno, quería preguntarle a nuestra audiencia. Les voy a decir una cosa. Yo soy una persona que habla de política absolutamente todo el día. Las 24 horas del día es mi vida, básicamente. Y yo veo y escucho y presiento... Y advierto también que va a haber mucho corte de boleta con Ani Pereira. Muchísimo. Sí, mucho. Se van a cortar boletas. La gente dice no, porque generalmente siempre gobierna... el que gobierna es el que gobierna la capital también. Gobierna la capital también, pero no es así. Recuerden que nosotros en el 2013 lo tuvimos a Fabián Ríos como candidato a intendente, ¿sí? Y a Pedro Aguilar Pocart también. Ríos le gana la pulseada, y mientras que Ricardo Colombi le gana a Camau la pulseada para gobernador, queda gobernando Ricardo Colombi y queda en la intendencia Fabián Ríos. Sí. Y en el anterior gobierno fue igual, porque el gobernador era Ricardo y el intendente era Camau, por eso. junto con Tito Meissner. Sí. Así que hay grandes posibilidades de que haya corte de boletas, como está mencionando Máximo, y parece que le pegaron con Ani. Porque está midiendo bastante, sobre todo acá en la capital, no así como Lisandro a nivel provincia. No, Lisandro viene mal, eso es seguro. Viene mal la comparación de Ani, ¿no? Porque yo creo que la Libertad Avanza, no espera ganar, pero espera un segundo puesto. Yo creo que esperan ganar la Colombi. Me parece que eso no va a terminar siendo así. Se dio una polémica igual a lo largo de la semana porque en teoría salieron noticias de que querían echar del partido libertario a Ani y a Flavio. Sí. Y por eso también sonó mucho el nombre a lo largo de la semana. Pero después vamos a explicarle bien a la gente que es básicamente porque el Partido Libertario forma parte de la Alianza Vamos, sí, mientras que ellos están como candidatos de la Libertad Avanza, opositora. Claro. Por eso es que hubo una... Pero no es la primera vez que se da este tipo de peleas. No es la primera vez. Y voy a explicar. Nosotros nosotros habíamos... Corrientes, en realidad, eligió candidato a intendente en el año 2009. Sí, en el año 2009 Corrientes eligió candidatos a intendente. El ganador en ese entonces fue Camau. Bueno, el Partido Liberal decidió apoyar al radicalismo en las elecciones provinciales, sí, y a nivel nacional también en el año 2011 cuando Cristina y Ricardito Alfonsín fueron candidatos a presidente. En ese entonces Ani Pereira decide apoyar al kirchnerismo, en ese entonces oficialismo. ¿Qué pasa? En el 2013
Camau se postula para gobernador y Ani Pereira decide ir con, en ese entonces, el Frente para la Victoria, Fabián Ríos, como candidatos a intendente y a viceintendente. Bueno, ganan la intendencia, pero sin el apoyo, otra vez, de su partido, del Partido Liberal. Entonces ya ahí tenemos la segunda trifulca entre Ani Pereira y el Partido Liberal. ¿Y ahora? Después, no. Hay una tercera. Después tenemos la tercera trifulca, que fue en el año 2017, donde Ani Pereira apoya, sí, y acompaña la candidatura de Camau Espíndola como gobernador en frente del actual gobernador Gustavo Valdés. Ahí tenemos la tercera trifulca. ¿Por qué? Porque el Partido Liberal vuelve a aliarse con ECO y Vamos Corrientes. Pero esto no queda acá. En el año 2019 parecen reconciliarse y Ani Pereira va como candidata a diputada provincial con la alianza ECO y Vamos Corrientes. Entonces ahí, bueno, parecían que las aguas se iban a apaciguar de vuelta, pero no. Otra vez tuvimos conflicto entre Ani Pereira y el Partido Liberal, porque en estas elecciones Ani Pereira no va a apoyar a la alianza Vamos Corrientes y va como candidata a intendente de La Libertad Avanza, o sea, por un tercer frente. Vos estás para historiador político de Corrientes, ¿eh? Sí. ¿Y de quién es el problema realmente? ¿Ani con los demás partidos o el Partido Liberal? Porque si algo se repite tanto, de alguna parte se tiene que dar la disputa. Para mí el problema es claramente Ani. Obvio, sí. Es que Ani se lo vio con todos los partidos. Es el tema, ha jugado con todos los frentes, entonces es lógico que termine teniendo peleas con un partido, pero como mencionábamos ayer en el programa de Camino a las Elecciones, hoy por hoy la gente no es tan fiel a los partidos como era antes. Antes las personas le eran fiel al candidato que ponía su partido y ahora también que se dio con Milei, siguen más las ideas que realmente los candidatos impuestos por los partidos. Bueno, Juanto, pero en este caso, ¿estamos realmente hablando de ideas? ¿De qué ideas? ¿De las fieles a las ideas de Cristina en el 2011, en el 2013? ¿Fieles a las ideas de Javier Milei en el 2025? ¿O fieles a las ideas del radicalismo con Gustavo Valdés en 2019? Que hay titulares que Ani me había mencionado que Valdés estaba para presidente. Sí, en Radio 2. O sea, ahora lo vamos a poner. La verdad, en 2022 Ani Pereira dijo que el presidente debería ser Valdés y que no entendía mucho el discurso de Javier Milei. Y ahora tiene que salir a decir que lo apoya a Milei para la reelección o... Bueno, anda a saber qué más. Pero bueno, sabemos que así también es la política. Hay personas que en vez de seguir ideas siguen cargos. Sí, totalmente. Así es la política, sí, pero no tan así. No, totalmente. Estamos diciendo que eso es lo no es raro para la política. Eso es lo que a mí me pasa con Ani. A mí Ani me parece una buena candidata a intendente. Y me parece que la fórmula con Flavio Serra es muy buena. Pero ¿qué? Porque Flavio no viene de la política. Pero mi problema real es ese. Sí. Que ya es muy política, ya. Es demasiado. Yo entiendo que en la política es el arte de lo posible, que no hay convicciones, hay acciones. Eso entiendo. Pero no es... No. Esto es una exageración. Para mí, mi opinión. Concuerdo totalmente porque ya es mucho. No puedes pasearte por todos los partidos y después decir que te elijan por tus ideas porque mandás un mensaje cruzado. No sé qué ideas tenés. ¿Qué ideas tenés? Además, no solamente que Ani estuvo en una candidatura, sino que fue electa. Sí. La mayoría de las veces Ani fue electa, ganó todas las elecciones. Claro, no. O sea, ha tenido cargos públicos con todos los partidos. No es como Lisandro, que fue candidato a diputado, candidato a senador, candidato a concejal y en ninguna quedó. Sí, y quedó, sí, quedó en la última como candidato como diputado. No, sí. No es lo mismo. Estuvo como candidato en el PANU también, estuvo como candidato en ECO, Lisandro, pero no llegó a ocupar esas bancas, esos cargos políticos. De igual manera, me sorprende que de todo esto que estamos hablando, igual sigue teniendo una imagen muy, muy fuerte acá en la capital. Eso quiere decir que por lo menos, si no la siguen por sus ideas, la siguen por su trayectoria y confían en que capaz puede haber un cambio para la capital. Bueno, ayer estuvo Tassano en Camino a las Elecciones con nosotros y habló pestes de la gestión de Ani Pereira y Fabián Ríos. Sí. Así que bueno, se ve que la gente percibe otra cosa también. Sí. Quiero saber qué opina la audiencia de todo esto que estuvimos charlando, de las elecciones en Corrientes. Están a la vuelta de la esquina. Escríbanos 3794-262777, número oficial de Jóvenes y No Tanto. Vamos a una pausa, pero quédense que ya estamos de regreso con mucho más de Jóvenes y No Tanto. LT7 AM900. Información, opinión, actualidad. Es la hora 11.
33 Cooperart 2025, la muestra anual de arte de la Cooperadora del Hospital Escuela, abre nuevamente sus puertas desde el 1 de agosto en el Museo Provincial de Bellas Artes Juan Ramón Vidal. Artistas locales y de renombre estarán nuevamente para unir arte y salud por Corrientes. Del 1 al 15 de agosto esperamos, como todos los años, el aporte de nuestra tan generosa comunidad correntina. Cooperart 2025. En Corrientes, la educación no para. Sumamos 1 hora más de clases en todas las escuelas primarias. Pusimos internet en el 95% de las escuelas y entregamos 100.000 computadoras. A través de EducaPlay, subimos contenidos de apoyo de todas las materias. Construimos 170 escuelas nuevas, refaccionamos integralmente otras 1.000 y recuperamos 22 escuelas emblemáticas. Todos los días servimos 250.000 desayunos y 100.000 almuerzos. Y a través del sistema de evaluación digital COPE, monitoreamos el rendimiento de los alumnos de todos los niveles. Estamos construyendo hoy la provincia del futuro. Corrientes somos todos. Gobierno Provincial. Las noches inolvidables están en Casinos del Litoral. Disfruta de bandas en vivo y los mejores tragos. Todos los fines de semana, a partir de las 23:30 horas, Casinos del Litoral, donde la diversión nunca termina. Pedro, vamos junto con Pedro y con Juanes. Pedro, para transformar Corrientes. Pedro, vamos junto con Pedro y con Juanes. Pedro. Con Pedro Brayar Pocar y Juan Pablo Valdés vamos a seguir transformando la provincia. Lista 169. Sumamos tecnología, calidad de imagen y la mejor programación. Somos 13 Max Digital, el canal regional más completo y actualizado. Encontranos en el 31.1 de televisión digital abierta, canal 13 por aire, sintonía 10 de cablevisión, 14 de gigahertz y en 13maxtv.com. 13 Max Digital, desde 1965, creciendo juntos. Si lo que más escuchás es tu celular, baja nuestra aplicación y mantenete informado todo el día. Radio LT7 en Play Store y en App Store. Tu radio en todos lados. Transmite LT7, Radio Provincia de Corrientes, AM 900 kHz, desde sus estudios centrales en calle La Rioja 743 y planta transmisora en la localidad de El Sombrero. Si querés auspiciar en nuestro programa, no dudes en comunicarte. Tenemos promociones a medida para tu negocio. 3794 26 2777. Jóvenes y no tanto. Estamos de vuelta con Jóvenes y no tanto. Bueno, seguimos esperando a
al vicegobernador Pedro de Arpocar. Mientras hay que hablar de, como muchos lo llaman, el Jabo, el señor presidente de la nación, porque recibió un duro golpe en el Congreso y por supuesto que habló al respecto y dijo: me van a tener que sacar con los pies para adelante. Contanos, Walter. Sí, en un mensaje transmitido por cadena nacional, el presidente Javier Milei anunció un paquete de medidas orientadas a reforzar la disciplina fiscal y cuestionó el accionar del Congreso, al cual acusó de impulsar leyes que a su juicio ponen en riesgo el famoso equilibrio de las cuentas públicas. El mandatario sostuvo que las iniciativas aprobadas recientemente, como la reinstalación de la moratoria previsional, el incremento de los salarios de los docentes y por supuesto las mejoras de las pensiones por discapacitados, entre otras cuestiones, implican un aumento del gasto equivalente a un 2,5% del PBI, lo cual por supuesto no va con su plan de superávit, y es por eso que critica este golpe, como él lo llama, del Congreso. Muchachos, en este caso yo creo que Milei está intercambiando plan platita por déficit fiscal. Sí. Está intercambiando plan platita por devaluación. Yo sé que ahora, con el tema de las elecciones, esto no le va a dar mucho resultado, pero ustedes esperen a 6 meses lo que va a hacer Argentina, con todo lo que nos estamos cuidando, justamente, sí, con todo lo que está ahorrando el gobierno nacional para que nosotros tengamos una moneda estable. Ustedes denle tiempo a Milei. En 6 meses esto es otra cosa. Bueno, justamente en cadena nacional mencionó que de seguir así, nuevamente reafirmó que la inflación va a ser de 0 el año que viene. Lo reafirmó y parece que está todo encaminado para que se dé en la primera parte de yo les aviso, Milei es indiscutible. O sea, vayan buscando... En el lado económico, sí, definitivamente. Va a ganar las elecciones. Milei va a ser reelecto en 2027, eso no hay ninguna duda. No hay ninguna duda. Ahora claramente el país está en una mala situación, sí. El que diga que estábamos mejor con Alberto es un mentiroso. Pero bueno, la gente también está cansada, La gente está cansada, la gente quiere un cambio, la gente quiere mejorar su salario. Eso es cierto. Pero hoy en día la gente sabe realmente cuánto gana. Antes no. Hoy en día la gente puede salir a vender mercadería. Pero vos te sabíamos el precio real de las cosas. Vos te ibas al supermercado, un día un producto estaba a 1.000 pesos, la otra semana estaba a 1.100, 1.200, después estaba a 1.500. Inclusive un producto que estaba, como vos decís, Valta, 1.000 pesos y otra vez al mes lo veías a 4.000 pesos, realmente no sabías si estaba bien o mal el precio. Claro, porque ya perdías una noción real de los precios de las cosas, porque también, por supuesto, la persona que está haciendo negocio nunca va a querer perder. Entonces, cuando empezó la gestión de Milei y el dólar estaba a 1.000, estaba todo pronosticado para que suba un montón más, y la gente ya tiró como para un dólar de 1.400 pesos. O sea, hubo unos meses que era una locura. Se hacía una cadena de culpables. ¿Por qué? Porque el empresario era un hijo de mil, porque subía los precios, ¿sí? Después tenía al comprador que decía, no, bueno, yo tengo peso en el bolsillo, pero no quiero salir a comprar, o voy a salir a comprar ya todo lo que pueda, justamente porque sé que en un mes me va a aumentar. Sí. Entonces decía, no, vos te estás aprovechando de la situación. Entonces, después la culpa era de Alberto. ¿Por qué? Porque estamos emitiendo muchísimo dinero, estábamos haciendo muchísimos planes platita, entonces el país no tenía capacidad de sustento económico. Entonces era una cadena donde todos éramos los culpables. Era culpable el empresario que subía los precios o que guardaba la mercadería porque no tenía precio, el culpable era el comprador porque no se le quería comprar o le quería comprar todo lo que había para hacer el supermercado porque después no iba a tener capacidad de compra, y la culpa también era del presidente. Se vio reflejado igual, porque bajó un montonazo el consumo durante esos meses y cuando la rueda de la economía para de girar, es lógico que te va a ir mal. Ahora, como la rueda de la economía viene hace un tiempo bien en lo macro, también poco a poco se va a ir viendo en la microeconomía. La macro, como bien explicamos siempre, es todo lo que está haciendo actualmente la gestión, que es el superávit fiscal, invertir esa plata, pedir préstamos, hacer todo lo necesario para que mejore, y eso tarda entre 6 a creo que es 48 meses o 24 meses que realmente se refleje en la realidad de la micro, que es el bolsillo de cada uno de ustedes. Totalmente. Antes la gente tenía pesos, sí, pero era plata que no era de ellos. No. Era plata que salía de una impresora, era plata que salía de una máquina. Era plata que no valía. Era plata que no valía. Entonces la gente decía, sí, bueno, yo con Alberto estaba lleno de pesos. Bueno, pero tu plata valía cada vez menos.
¿De qué te sirve? No es que con más billetes vos comprás más cosas, eso no es cierto, no pasa en ningún país del mundo. Y ahora la inflación de agosto se prevé que va a ser menos del 2%, entre el 2% y el 1,8%. Eso Así era es. impensado, ¿no? Me acuerdo que nosotros en 2023 tuvimos, en Corrientes estoy hablando, tuvimos las peores estadísticas en cuanto a consumo de supermercados. Bueno, esa estadística está subiendo. Y también de ropa. De ropa también era de las peores. Es que la ropa está carísima. Y de viajes en el país, este fue de los años donde más personas han viajado en el país. Por supuesto, también se debe que este es el primer año después del COVID que hubo un flujo regular de pasajeros a lo largo del mundo viajando, que no se veía desde el año 2019, desde antes de la pandemia. Sí. Pero también se vio reflejado acá en el país, que fue de los últimos 5 o 8 años, no me acuerdo cuándo había visto, que más gente ha viajado en el país. Los fines de semana largos. Los fines de semana largos, la gente hace escapadas, muchas personas se han podido ir de vacaciones de invierno a distintos lugares, lo cual mejora el turismo. Por supuesto que muchas veces también están viajando dentro del mismo país y eso fomenta el turismo interno, que es algo muy bueno. Bueno, mucha gente critica al gobierno porque ahora en las vacaciones pero el porcentaje de gente que viajó al exterior fue muchísimo más que en años anteriores. Sí, a eso es lo que hoy. Lo que yo le explicaba, sí, lo mismo, la gente ha viajado al interior y los fines de semana largo el 90% de la gente viaja al interior y toda esa plata vuelve, se queda. Es que también se dio algo muy bueno por parte del gobierno nacional, que es que hubo una suba importante del dólar, pero no permitieron que se traslade realmente a los precios y a la inflación. Claro. Lo cual estuvo bueno, que antes sí venían de la mano. Subía el dólar, suben los precios. Mucha gente tenía miedo que ahora con que subió un poco el dólar estas últimas 2 semanas, esta última semana, que eso se traslade a la inflación y no funciona así, no es tan lineal la economía. Y, o sea, aunque suba el dólar, sabemos que ahora está la famosa banda cambiaria, no va a pegar en la inflación justamente para eso. Tenemos un audio de Milei, el 5, Fabi, en el cual explica por qué es que no se da que esta suba del dólar se traslade realmente a los precios, así que ahí ya lo vamos a escuchar. Pero básicamente también escuché que lo que está por hacer es trabajar con los bancos para que esta banda se mantenga e inclusive pueda llegar a bajar el dólar. Eso vamos a verlo de cara a un futuro. ¿Tenemos el audio, Fab? Sí, vamos a escucharlo a Milei. Al mismo tiempo, quienes necesitan negar que la inflación es un fenómeno monetario suelen excusarse diciendo que el valor del dólar es el que determina los precios de la economía y que la suba del dólar va a causar un aumento de todos los precios para siempre. Pero esto es falso. Cuando la base monetaria está fija, si por algún motivo se produce un cambio en la composición de la demanda en favor de un bien A en detrimento de un bien B, el precio de A va a subir y por ende también sube el gasto en el bien A, por lo que inexorablemente el gasto en el bien B va a caer y por ende también su precio. Por lo tanto, lo que sube el precio de A es compensado con la caída del precio de B, por lo que el nivel general de precios no cambia, sino que lo que ocurre es un cambio de precios relativos. Por lo tanto, la única forma de que haya inflación es que el Banco Central, para evitar la caída del precio B, emita dinero haciendo subir el precio de A más que proporcionalmente y dando lugar a la inflación. Esto significa que, sin convalidación monetaria o puesto de otra manera, con la base monetaria fija, el nivel de precios no varía. Por eso, cuando se terminen de limpiar los rezagos de la emisión monetaria pasada, las fluctuaciones del dólar, de la papa o de las zanahorias no tienen por qué impactar sobre el nivel general de precios y por ende en la tasa de inflación. Hay que decirlo una y otra vez, la única relación causal que existe es desde la cantidad de dinero hacia el nivel de precios. No existe relación causal entre el tipo de cambio y el nivel de precios. La cantidad de dinero es la que va a determinar los precios y si la dejamos constante, una vez que se limpie los rezagos de la política monetaria heredados del desastre de la gestión anterior, la inflación solo será un mal recuerdo del pasado. Bueno, básicamente, nuevamente en su campo donde es fuerte, que es la economía, explicó en términos por qué es que ahora esta suba del dólar no se va a trasladar a la suba de precios. Antes relacionaban, sube el dólar, sube el precio de los productos. Ahora, hoy por hoy, no se da y camino a esta inflación cero, que es lo que estábamos hablando, que sería lo mejor que podemos tener, mejor que inclusive la deflación, como piensan muchos, que en realidad sería bueno y que muchas veces explicamos que no, que la deflación es tan mala como la inflación.
Veremos si con eso también se gana muchos votos de cara a las elecciones del año 2027. Tenemos que hablar igual de uno de los errores que también le pudo haber costado un montón de votantes para la reelección a Milei, que es el escándalo Libra, porque nuestra querida, la hemos traído muchas veces al programa, Diana Ondino, ha hablado al respecto de Milei y del escándalo, inclusive tratándolo de estúpido. Y bueno, en este caso, yo creo que la maniobra de Libra fue algo que se le escapó de la mano al gobierno nacional. Sí. Díganme ingenuos si quieren, pero yo creo que eso realmente no es culpa de Milei. Yo creo que hay cosas que Milei no maneja y creo que la cagada se la hicieron desde adentro. Sí. Yo creo que Milei está manejándose con un equipo que en muchos casos lo controla o se deja llevar ciegamente y yo creo que ingenuamente por parte del presidente, por la figura de la hermana, por la figura de los Menem, y eso hace que muchas veces tropiece con la misma piedra. Bueno, el escándalo de Libra es algo que todos lo vimos. Milei salió a promocionar una criptomoneda, la cual cayó drásticamente al momento de que Milei hizo la publicación. Entonces es como que la gente se sintió estafada. La gente, ¿sí? ¿Decís cuánto? No, que no es que bajó el precio, es que extrajeron toda la inversión y por eso bajó estrepitosamente. Bueno. O sea, literalmente fue una estafa. Una estafa. ¿Qué pasa? ¿Quiénes fueron los más afectados? Realmente no fueron muchas personas acá en Argentina, sino gente que, como la imagen de un presidente que está literalmente haciendo cosas históricas para la economía de un país y que es una persona que da cátedra de economía, si te recomiendo una inversión, ¿qué es lo primero que van a hacer los extranjeros que están todo el tiempo viendo inversiones? Invertir y mucha cantidad de dinero. Vimos que hay gente que invirtió más de $250.000 porque Milei lo dijo, y que perdieron todo eso. Había uno de los principales inversores que semanas atrás estaba recorriendo toda la Argentina en búsqueda de nuevas inversiones. Totalmente. Y bueno, muchos vos imaginate, estafados. Vos ves a una eminencia de la economía que te recomienda una inversión y vos te tirás de cabeza ciegamente. Obvio. Y ese fue su error, que no dimensiona su figura. Sos el presidente de una nación, no podés ir recomendando cosas, aunque es como que yo sea presidente y máximo me diga, escuchá, Juanto, ¿sabes que esto puede estar bueno para invertir? Y yo no fijarme previamente qué es o cómo funciona como para recomendarlo. No, la verdad estuvo muy boludo Milei en ese sentido. Muy boludo. Sí. Así como también cuando se deja llevar por los armados políticos de la hermana. Todas esas cosas que se lo critica a Milei, esas actitudes infantiles que tiene un tipo que es presidente. Bueno, todo eso sabemos que tiene para mejorar el presidente. Tenemos con nosotros al vicegobernador Pedro Rayar Pocar, que está entrando a los estudios de jóvenes y no tanto. Quiero saber. Así que vamos a una pausa, pero quédense con nosotros, que ya tenemos con nosotros a Pedro Rayar con nosotros. Si querés auspiciar en nuestro programa, no dudes en comunicarte. Tenemos promociones a medida para tu negocio. 3794 26 2777. Jóvenes y no tanto. Es la hora 11:52. Cooperart 2025, la muestra anual de arte de la Cooperadora del Hospital Escuela, abre nuevamente sus puertas desde el 1 de agosto en el Museo Provincial de Bellas Artes Juan Ramón Vidal. Artistas locales y de renombre estarán nuevamente para unir arte y salud por Corrientes. Del 1 al 15 de agosto esperamos, como todos los años, el aporte de nuestra tan generosa comunidad correntina. Cooperart 2025. Si sos un buen
Transmite LT7, Radio Provincia de Corrientes, AM 900 kHz, desde sus estudios centrales en calle La Rioja 743 y planta transmisora en la localidad de El Sombrero. Si querés auspiciar en nuestro programa, no dudes en comunicarte. Tenemos promociones a medida para tu negocio. 3794 26 2777. Jóvenes y no tanto. Ahora sí, estamos de vuelta con ustedes, estamos de vuelta con Jóvenes y no tanto, bueno, como lo habíamos anticipado previamente, y siguiendo con esto de traer a los candidatos y de hablar justamente de los que son nuestras elecciones 2025, tenemos con nosotros acá en los estudios del ET7 al vicegobernador, el doctor Pedro Brayar Pocar. Pedro, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están, muchachos? Muy bien, encantado de tenerte, por supuesto, nuevamente en el programa. Gracias. Sobre todo tan cerca ahora de las elecciones, y queríamos traer muchas cuestiones y preguntas también que nos han hecho desde la audiencia. Sí. Primero, un tema que me parece muy relevante tocar porque es una de las mayores cuestiones. Sabemos que esto cambia de cara a las elecciones de gobernador, pero muy poca gente está yendo a votar. ¿Qué están haciendo al respecto para decirle vayan y acompáñenos en las urnas, o vayan y hagan algo en las urnas, voten, porque la gente no va a votar? Yo vengo estudiando ese tema y lo he planteado. Las 6 elecciones que hemos tenido en la Argentina fueron todas elecciones legislativas, que normalmente tienen un menor porcentaje de votantes, pero este es una baja histórica. En algunos lugares no llegó al 60% de participación. Bueno, ese es un desafío. Nosotros estamos invitándole a la gente a votar, explicando por qué creemos que cada uno tiene que ir a votar, pero bueno, el voto es un derecho. Es obligatorio por una razón histórica. Es decir, se puso como obligatorio para garantizar el derecho, para que nadie porque el voto era, hasta ese entonces, hasta la ley Sáenz Peña, era voluntario y cantado. Entonces, para que a nadie le puedan prohibir ir a votar, se puso la obligatoriedad. Y para que nadie le puedan controlar, se puso el secreto del voto. Pero es un derecho, no es una obligación. Si la gente quiere manifestar su disenso de esa manera, bueno, es su derecho. Nosotros damos nuestros argumentos de que siempre es bueno participar, porque yo entiendo que dentro de las alternativas que hay, siempre tiene que haber alguna que sea más potable para cada ciudadano. Pero te vuelvo a decir, es un derecho, la gente es soberana de usarlo o no. Bueno, también hay otra de las cuestiones que se ha tratado, que es la importancia de los jóvenes. Entiendo que ustedes tienen un programa acompañando a los jóvenes que hoy por hoy influyen mucho en las campañas electorales, no solo desde la manifestación en redes sociales, sino también desde la militancia. Mira, con respecto a la juventud, yo hace bastante tiempo acuñé un término que ahora vi que lo usan algunos en Buenos Aires. El futuro es hoy. ¿Qué quiero decir con eso? Todas las acciones, el mundo que le va a tocar vivir a ustedes, se está diseñando ahora, con aciertos y errores. Siempre fue así. Porque a mi generación, el mundo que le tocó a mi generación fue diseñado, estructurado por las generaciones anteriores. Uh-huh. Pero a mí nadie me preguntó si yo quería un país endeudado como el que recibí, como el que me tocó, si quería un país con antinomias como el que me tocó, en fin. La gran diferencia es que hoy la juventud puede votar desde los 16 años. Yo siempre digo, yo voté por primera vez a los 28 años, porque en el 73 no pude entrar en padrón porque venía de Estados Unidos y los padrones tenían una fecha de cierre, porque se hacían, eran manuales, todavía no estaban informatizados. Hubo una reforma constitucional transitoria que había hecho el presidente de facto, el general Lanusse, por el cual no había elecciones de mitad de mandato. Ahí las elecciones eran cada 4 años. Después esa reforma cayó. Entonces, a los 3 años y pico vino el golpe de Estado. Tuvimos 7 años de gobierno de facto. Recién yo pude votar en el 83. Hoy, el joven que quiera puede votar desde los 16 años. Y entonces, yo tengo hecho un trabajo sobre el mundo que se viene, es decir, sobre algunos temas que tienen incidencia en el mundo que se viene. Algunas cuestiones que plantean incertidumbres, otras certezas.
Incertidumbre. ¿Qué va a pasar con el mercado laboral a partir de la inteligencia artificial, a partir de la robótica, a partir de la tecnología? Se están devanando los sesos los economistas con eso. Porque algunos dicen va a venir un cambio mucho más drástico de lo que fue la revolución industrial. ¿Qué pasó en la revolución industrial o qué pasó, por ejemplo, cuando se inventó la imprenta? Vos tenías un señor que era un experto fabricando zapatos. Entonces vos hacías, ese artesano hacía un zapato de alta calidad y lo cobraba, lo vendía. Se inventa una máquina de fabricar zapatos, ¿no es cierto? Y la pasan a manejar gente que no tenía la menor idea de cómo hacer zapatos, pero que te fabricaban 1000 zapatos. Así es. Entonces, adquiría trabajo el que no sabía nada de hacer zapatos y perdía trabajo el que era un experto en hacer zapatos. Claro, se reemplazó el trabajo manual. Exacto. Así pasó con la imprenta. Antes de la imprenta estaban por ejemplo, hay una película, ya tiene sus años, pero yo la recomiendo siempre porque está dando vuelta todavía, que se llama El nombre de la rosa, sobre una novela de Umberto Eco, que es una trama policial en un convento del norte de Italia de monjes copistas. Eran monjes que se dedicaban a escribir, a copiar libros. Es decir, yo tenía un libro que escribí, le llevaba a los monjes y le decía, señores, háganme 20 libros de esto. Entonces había un experto en dibujar, había un experto en hacer letra gótica para las iniciales, había otro experto así. Por supuesto, cada libro costaba un fangote de plata. Vino el señor Gutenberg, inventó la imprenta y empezó a producir libros en cantidad. Esos son los cambios que vive la humanidad. Ese cambio ya está. Y se va a profundizar. Se va a profundizar. Todavía no sabemos, por eso ofrece incógnitas. Otra incógnita. Se nos cayó por encima una pandemia. Cuando yo escuché que había contagio en China ni me imaginé, pero yo soy abogado. Había acá un experto en medicina sanitaria como era el doctor Ginés González García, que era un experto. Dijo, no, hay que preocuparse por el sarampión. A los 15 días estábamos con COVID. Con COVID. Y encerrados. Fase 1, sí. Bill Gates escribió un libro sobre eso, cómo prepararse para la próxima pandemia. Y empieza narrando las medidas contradictorias que tomaban las autoridades norteamericanas los primeros días de pandemia. Es decir, esto es bueno, hagámoslo, a las 2 semanas, no, esto no es bueno, hagamos tal otra. Es decir, claro. Y siguiendo con ese lineamiento, quería preguntar cómo se prepara Vamos Corrientes, en el caso de que ganen las elecciones, para el mundo que se viene, ¿sí? Para las nuevas tecnologías, para esta nueva revolución que se está viviendo en el mundo. Ya te respondo, pero te pongo nada más que un ejemplo de algo que no ofrece incertidumbre, sino que ya está instalado. Sí. Okay. El sistema jubilatorio. Si no se corrige, ustedes no se van a poder jubilar. No, eso lo sabemos. El sistema jubilatorio no solo acá, sino en el mundo, sí, para cuando nosotros lleguemos... Sí. Si hoy tienen problemas los jubilados, ustedes, la generación de ustedes, no se va a poder jubilar si no se hacen las correcciones necesarias. Y todavía no hay certeza en el mundo de cuáles son las correcciones, porque van apareciendo factores nuevos. Totalmente. Por ejemplo, un factor era el tema de que se alargó el promedio de vida. Entonces, antes, si te llegaba a jubilar, porque cuando esto se inventa en la Alemania de Bismarck, se jubilaba a los 70 años y el promedio de vida era 35 años para los hombres y 38 años para las mujeres. Entonces, es como que hoy te digan, te podés jubilar perfectamente a los 120 años más o menos, ¿no? Sí. Entonces, antes una persona se jubilaba y vivía 4 o 5 años. Hoy vivir 20 años de jubilado es normal. 20, 25 años. Totalmente. Y también son pocos bancando muchos. ¿Cómo? Son pocas personas bancando muchos jubilados. Claro. Cada vez menos. Entonces se va alterando la ecuación, que es lo que vos decís, de cuántos activos tiene que haber. Pero hay otro problema. Está disminuyendo drásticamente la tasa de natalidad. Sí. Entonces, ¿qué quiere decir? Que dentro de 15 o 20 años va a haber menos gente en el mercado laboral activo aportando al sistema jubilatorio. En el caso argentino, vos tenés además que le metimos 3,5 millones de personas al sistema jubilatorio sin aporte. Que yo quiero aclarar, yo no estuve en contra de esa medida porque tampoco podemos tener 3 millones o 4 millones de personas sin jubilación y sin trabajo en la edad más difícil de la vida. El error que se hizo, como hacía siempre el kirchnerismo, es decir, yo te doy este beneficio pero no digo cómo lo pago.
Exactamente. Alguien tiene que pagar las cuentas. Claro. Entonces, si vos le recargaste al sistema sin decir, bueno, esto lo tenemos que... Entonces vos sos el bueno de la película. Es decir, paso por un concesionario, saco un BMW y te lo digo, tomá, te lo regalo. Che, pero hay que pagarlo. Ah, bueno, eso que lo pague otro, yo te lo regalo. Después vemos. Exactamente. Sí. Entonces, esos son los temas que están... Eso ya no ofrece incertidumbre, esas son certezas. Son certezas. Sí. Entonces, esas son las cosas que hay que ir corrigiendo. Y los jóvenes tienen la oportunidad de plantear desde ahora las modificaciones que haya que hacer. Porque el debate tiene que empezar ahora. No puede empezar a debatirse cuando ustedes llegan a los 60 o 65 años y digan, che, no me puedo jubilar, ¿qué vamos a hacer? Tiene que corregirse ahora. Volviendo a lo que me preguntabas, si algo caracterizó a la gestión, y yo no hago... Ojo, yo no critico a las gestiones anteriores porque yo creo que yo no soy de los que piensan que la historia empieza conmigo o con nosotros. Cada uno habrá aportado lo suyo. Pero si hay algo que aportó a la gestión de Valdés, de Gustavo, es la modernización. Es decir, cuando ayer estuve de visita en Telco, por ejemplo, cuando asumió Valdés creo que habían, 5 kilómetros de fibra óptica. Hoy tenés 2.000 kilómetros de fibra óptica instalada por la provincia. Es decir, tenés todo un anillo de interconexión, de conectividad, que eso no existía. El tema de abastecerle con computadora a los alumnos, eso se hace en todos los países del mundo. Nada más que en Estados Unidos, en la mayoría de las escuelas tenés que devolver. Acá se la lleva a la casa y le puede servir para trabajar inclusive. Entonces, yo creo que el gobierno intenta, es decir, en el campo de la medicina, en el campo de todo lo que es incorporar la tecnología. El Instituto de Oncología que se va a inaugurar ahora va a tener la tecnología más moderna de América Latina, más moderna y más eficiente de América Latina, no de la región. Entonces, esta gestión ha modernizado la provincia, le ha dado ese toque de incorporación al mundo actual. Falta muchísimo todavía. Claro. Sobre eso quería hablar también. Es lo que se ha metido. Porque una de las frases más icónicas de Juan Pablo Valdés, o que generalmente se pasan en los medios de comunicación, es: hemos hecho mucho, pero aún falta mucho por hacer. Bueno, te queríamos preguntar a vos, que por supuesto soy el más indicado para respondernos esta pregunta, ¿cuáles son esas cosas que faltan por hacer? Y bueno, vos decís, hay una política de industrialización. Todavía faltan los parques industriales, algunos están usados en plenitud, otros están todavía en etapa de inversión. Es decir, ya está construida la infraestructura, pero todavía recién empiezan las inversiones, por ejemplo. Tenemos hoy 3 usinas de producción de energía eléctrica a partir de biomasa, podemos tener 40. Eso es lo que queda por hacer. ¿Me explico o no? Hoy nosotros pasamos a ser una plaza turística. El turismo es fundamental porque es plata que entra de inmediato y da demasiado trabajo. Economías como la española en la década del 50 salieron, ahí se inventó el término de la industria sin humos, la industria sin chimenea. En España descubrió que tenían calor, que tenían playa, que tenían cosas. Bueno, vengan los alemanes, los suecos, los que trabajan todo el año, vengan a descansar acá. Y con eso se levantó la economía española. Esto es así, ¿no es cierto? Corrientes hoy pasó, que tenía episodios turísticos, lo podríamos llamar. No sé si cabe el término o no. Tenía un festival de chamamé, un carnaval, un turismo religioso con la Virgen de Itati. Hoy es una plaza turística porque está habiendo una política de turismo que recién está en el inicio. Pero cuando vos se te está por inaugurar ya un hotel 5 estrellas internacional, como se va a inaugurar en los próximos días en Corrientes, es porque ya sos una plaza turística, si no, no te van a invertir. Sí, eso. Usted piensa que muchas veces la gente venía a Corrientes en ocasiones, en los carnavales. Y ni siquiera, mira, las ventajas, una de las pocas ventajas de tener algunos años ya. Yo me acuerdo cuando Corrientes tenía el furor del carnaval, yo era muy joven, capital nacional del carnaval, vino todo el mundo, no había estructura, cortes de luz, no había agua, la gente tocaba timbre y te pedía por favor que le venda una cubetera de hielo.
durmiendo en la costanera, en los parterres de la costanera, en el Parque Mitre, porque no había estructura. Por supuesto, al año siguiente no vino nadie. Si vos querés tener una política, querés ser una plaza turística, lo primero que tenés que hacer es ofrecer comodidad, y entre eso entra la conectividad. La conectividad está muy buena ahora en todo lo que es la zona de Liberá, donde viene el turista de afuera. ¿Y quién está conectado? Porque el turista de afuera, el europeo, el canadiense, el norteamericano, le encanta lo silvestre, pero a la noche quiere estar cómodo. Sí. Totalmente. Con aire acondicionado, una linda cama. Exactamente. Atendido. Sí, en caso, bueno, ser reelecto, ¿cuáles serían las 2 o 3 prioridades en el marco de tus posibles primeros 100 días de...? No, en el caso de la vicegobernación, que es lo que a mí me toca, yo trabajé mucho, más allá de la labor legislativa, yo trabajé mucho en lo que es integración con la sociedad civil, gobierno. Hicimos muchas actividades que significó abrir las puertas de la legislatura a la gente, porque es de la gente, eso no es de la política. Sobre todo a la juventud. El programa de Senado Joven anda muy bien, pero es incipiente en todo lo que se puede hacer. Yo llevo firmado más de 60 convenios con entidades de bien público a las que de alguna u otra manera le asistimos, y quiero profundizar eso, y quiero profundizar mi programa de emprendedurismo, que nosotros llevamos asistidos. Es decir, el gobierno, el ejecutivo tiene un programa que es mucho más grande que el nuestro, pero nosotros también tenemos el nuestro, sí, que es más modesto. Ya tenemos más de 1000 emprendedores a los que hemos ayudado, desde asesoramiento hasta brindarle algún tipo de equipamiento para reforzar su actividad. Yo al emprendedor lo veo como el paso previo a convertirse en una pyme. Y hoy ya tenemos solamente en Corriente Capital no menos de 5 o 6 emprendedores que están en condiciones de competir internacionalmente por la calidad de lo que producen. Porque el emprendedurismo tiene 3 etapas. Primero, crear y fabricar. Segundo, vender, ofrecer. Y tercero, adquirir complejidad comercial. ¿No es cierto? Entonces, bueno, en esos pasos el gobierno lo único que no debe hacer es impedir, tiene que facilitar, y nosotros en eso tratamos de ayudar. De por sí es el que más riesgo toma encima. Claro, por supuesto. No puedo evitar no preguntar, porque estamos hablando de turismo, todo. Estamos hablando de solución de problemas como el de la salud, pero hay otro gran problema que es el del trabajo. Y no me refiero a los puestos de trabajo, porque cada vez surgen más y más puestos de trabajo, sino la cultura del trabajo. Porque la gente hoy por hoy no quiere trabajar. Está perdiendo, es como que le agarró un gustito a la comodidad, ya sea por lo que haya ocurrido, porque se acostumbró a vivir de arriba o como se le quiera decir, y no quiere trabajar, no quiere, por ejemplo, acompañar a los emprendedores, no quiere cumplir un trabajo de 8 horas. ¿Qué se puede hacer al respecto, o cómo quieren abordar esta cuestión como para incentivar el trabajo en las personas? Porque no son solo los jóvenes, son también personas de 30, 40 años. Mira, que se acostumbraron la verdad que no puedo yo la información, yo me caractericé siempre por atender a la gente. Y yo el 90% de las atenciones de los pedidos que realizo están relacionados con el trabajo. Y de las encuestas que yo manejo, cuando vos le preguntás a la gente cuál es tu principal preocupación, es lograr trabajo. Entonces, sí está difícil la mano, está muy difícil. Y cuando digo trabajo, cuando me piden, no es solamente trabajo en la administración pública, te dicen, a ver si tiene una conexión con una empresa de limpieza, empresa de seguridad, de lo que sea, a ver si puedo entrar, porque no consigo, ando golpeando puertas, repartiendo currículum y no consigo. Mucha gente joven me viene a plantear eso. Me deja su currículum, tengo... La ventaja de atender a la gente es que uno es un funcionario de puertas abiertas. La desventaja es que en muchos casos no podés dar una solución, y entonces eso también genera una molestia, porque dice, yo hablé con fulano pero no me solucionó. Y bueno, lo que sí hago es procurar intentarlo, eso sí, no tengan duda. Y damos muchas soluciones, pero hay otras que no puedo. Pero a mí me piden mucho trabajo. Y las encuestas que yo veo, te reitero, la gente, su principal preocupación es el trabajo. Por eso yo insisto tanto en el tema de turismo, en el tema ambiental, que está profundamente relacionado, en el tema emprendedurismo, porque es darle oportunidad
laboral a las personas. Sí, otro tema que preocupa mucho es que los jóvenes, retomando el tema de los jóvenes, es que muchos jóvenes correntinos, cuando cumplen la mayoría de edad o cuando están en busca de nuevas oportunidades, se van de Corrientes, se van a vivir a Buenos Aires, se van a otras provincias a buscar trabajo, se van a estudiar. ¿Cómo va a ser el gobierno provincial para que esa gente, no solamente los jóvenes, sino el correntino, quiera volver o en su caso prefiera quedarse en Corrientes a buscar un futuro mejor? Mira, yo en eso siempre hice una diferencia entre lo que es querer irse y otro es tener que irse. Yo conozco mucha gente joven, inclusive profesionales, que han terminado una carrera y dicen, bueno, me voy 2 años a Estados Unidos a ganar unos dólares rápidos y haciendo trabajo que acá no harían. Tampoco le pagarían acá por ese trabajo. Es decir, me voy allá a trabajar de, qué sé yo, lavar copas o limpiar lo que sea, y algunos dicen, che, pero acá no harías eso, no, pero acá tampoco le pagan lo que le pagan allá, eso es. Y van allá 2 o 3 años, juntar un ahorro y venir. Bueno, eso es querer irse, eso es querer intentar. Lo otro es cuando te tenés que ir porque no te queda oportunidad. Y eso es lo grave. Eso es lo grave. Por eso, si hay algo que nos desvela a los que estamos, a la mayoría por lo menos de los que estamos en función política, es lograr justamente eso, oportunidades. Igual Corrientes es la provincia del Nordeste que más ha aumentado el empleo formal. Eso es un buen síntoma. Pero queda mucho por hacer. El que se va a buscar oportunidad en otro lado, en Buenos Aires o en el sur, y bueno, sí, se está haciendo todo el esfuerzo. Es decir, todas las políticas conducen, parque industrial, turismo, conduce a que haya más oportunidad laboral para que menos gente se tenga que ir. No sé, por eso marco la diferencia entre querer irse y tener que irse. Bueno, también otra pregunta que surge a la gente es con respecto a la relación con el gobierno nacional. Sabemos que a pesar de no compartir el mismo partido, quería saber tu opinión que le respecta actualmente al presidente y de cara a las siguientes elecciones y de ser elegido, ¿cómo van a mantener una relación con el gobierno a nivel nacional? Bueno, yo suelo ser muy cauteloso en eso porque siempre las relaciones gobierno provincial, gobierno nacional, en todas las épocas es difícil, porque es un tire y afloje permanente. Hay épocas en que es más difícil que otras. Y obviamente cuando se trata de un presidente que es tu correligionario o de tu mismo espacio político es mucho más sencilla la cosa, pero siempre es complicado. Entonces soy cauteloso porque esa por constitución es una atribución del gobernador, es una responsabilidad del gobernador. Ahora, yo creo que el actual presidente no puede quejarse de cuál ha sido la actitud del gobernador reflejada a través, sobre todo de los senadores nacionales, y porque diputado nacional nosotros, el espacio nuestro en este momento no tiene. Sí tiene uno. Ha sido de acompañamiento permanente, salvo 2 o 3 temas donde ya entran cuestiones muy delicadas, pero siempre se le ha dado una mano al gobierno. A todos los gobiernos hay buena voluntad de parte del y me consta eso porque yo fui senador nacional. Hay buena voluntad de parte nuestra de dar el apoyo en aquellas medidas, salvo, reitero, cuando se trata de algunos temas que son incompatibles con nuestra manera de pensar. Pero en todo lo demás no se puede quejar. Y ojo, que el otro día alguien hacía una reflexión muy acertada, y es un periodista correntino que vive en Buenos Aires, escribe en La Nación. La Libertad Avanza seguramente va a conseguir, el gobierno seguramente va a conseguir ampliar su presencia en el Congreso, porque además arriesgan creo que 2 diputados nacionales, nada más, entonces van a aumentar. Pero si quieren hacer cambios, no solamente necesitan los números en el Congreso, necesitan el consenso. Totalmente. Necesitan el consenso, porque una medida de cambio no es solamente lograr que ganaste por 2-1 en el Congreso. Necesitas que haya una aprobación mayoritaria en la sociedad, y en eso el papel de los gobernadores es fundamental.
A nivel país, justamente, si vos no tenés los gobernadores de tu lado, cuesta mucho. Y yo creo que el gobierno nacional no se puede quejar de cuál ha sido la conducta. Es más, bueno, ellos decidieron jugar acá en Corrientes, es decisión política de ellos. ¿Usted que en algún momento creyó que podía llegar a darse ese acuerdo? Corrientes con la Libertad Yo Avanza. no estuve metido en eso, yo no tuve nada, no estuve involucrado en esa negociación, así que no te puedo decir si hubo. Sé que hubieron conversaciones, pero no te puedo decir qué sé yo, porque en ese tema yo directamente no participé. Pero bueno, ellos decidieron competir en toda la línea y bueno, adelante, que la gente decida. Por supuesto. Bueno, para ir cerrando, porque ya nos están haciendo señas desde producción, queríamos hacer esta especie de juego, Pedro, si nos permitís. Sí, cómo no. Nosotros te vamos a decir 2 personas o 2 situaciones y vos tenés que elegir una, tenés que quedarte con una. Bueno, empiezo yo. ¿Macri o Cristina? No, Macri, sin duda. ¿Macri o Milei? Macri. ¿Cristina o Massa? Paso. Paso palabra. ¿Ricardo Romero Feris o Ricardo Colombi? No, son 2 personas, no se puede definir, son 2 circunstancias históricas distintas, cada uno tiene sus cualidades y también sus... Yo no soy de juzgar a las figuras locales. Bien. No soy en eso. Le pido que me dispensen de responder eso, porque no soy de juzgar a las figuras locales. Justo iba con figuras locales. Yo también tenía la idea pensada. No, ahí es medio injusto porque Fabián ya no está en este mundo, ¿no? Pero también vamos a la situación anterior. Igual con Camau tengo muy buena relación. Con Fabián no quiero hablar porque hubo algo que me dolió mucho en su momento, pero no quiero hablar porque él ya no está para defenderse y entonces no es justo. Con Camau tengo buena relación. ¿Macri o Pato Bullrich ahí del PRO? No, Macri, sin duda. Eso sin duda. Ahora te llevo un poco más al plano internacional. ¿Donald Trump o Joe Biden? Tenemos que darle más tiempo a Donald Trump. Si uno dijera desde el punto de vista de la corrección política, Joe Biden, pero desde el punto de vista de la efectividad, eso es lo que está por verse. Si Trump consigue parar la guerra Rusia-Ucrania, si consigue pararla y consigue parar el conflicto en la Franja de Gaza, no tengo ninguna duda, y pararlo quiere decir lograr un acuerdo. No tengo ninguna duda de que es Trump. Perfecto. Ahora te vuelvo a traer al plano nacional, esta vez un poco más histórico. ¿Perón o Alfonsín? No, Alfonsín. No, yo tenía una en el plano internacional. Yo también. A ver. Porque quiero saber también entre Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, y Trump. A ver. Son 2 situaciones completamente diferentes. Yo estuve en El Salvador antes de Bukele. Y la situación era la siguiente. Yo fui fue una reunión de la Comisión de Seguridad del Parlamento Latinoamericano, de la cual yo era presidente. Y había legisladores de 18 países. La primera advertencia: solamente circulen por aquellas zonas donde nosotros le decimos que pueden circular, que le decían las zonas rosadas. Salvador salía de una tragedia enorme que fue una guerra civil donde murió casi el 5% de la población. Demasiada gente. Quedaron miles de huérfanos y miles de armas dando vuelta. Ahí se originan las bandas, lo que se llamaron las maras. El embajador argentino nos pasó a buscar y a cenar a 2 o 3 legisladores argentinos. Tenía un auto a prueba de bala. Blindado. Blindado. Es decir, era una situación, vos te ibas a una confitería dentro de la zona autorizada, digamos, la rosada, y el señor que acomodaba el auto tenía una 1270 colgada, terciada acá. Esto lo vi yo, no me contó nadie. Ese era El Salvador anterior a Bukele. Las maras habían, y era el país con mayor tasa de homicidio del mundo. Del mundo. Entonces, Bukele hizo una política que no es de matanza, es de encierro. No es de matanza, es de encierro, porque no fue a matar, los metió presos, que son 2 cosas diferentes. Totalmente. Bueno, tengo una del presidente de 2 países fronterizos, Yamandu Orsi o Lula da Silva. Todavía no lo conozco a Orsi como para poder juzgar, es muy nuevo.
Lula ha hecho cosas buenas y otras que no, con las que no estoy de acuerdo. En algunas cosas sí estoy de acuerdo, en otras no. Pero Lula es un hombre... Lo que sí yo le respeto a los presidentes brasileños es que sean de la tendencia política que fuere, mantienen políticas de Estado. Brasil no tenía petróleo. Cuando todavía gobernaban los militares, empezaron a investigar en la plataforma submarina de Brasil. ¿A quién le tocó embadurnarse las manos mostrando el petróleo? A Lula en su primer mandato. ¿Y qué hizo Lula? Desarrolló una política militar de defensa, fabricando hasta submarinos nucleares para defender la plataforma submarina brasileña, que es donde está, y hoy Brasil es una potencia petrolera. De no tener nada. Brasil crecía un 10% anual sin tener petróleo. Imagínense el drenaje de dinero que eso era en la década del 70, ¿no es cierto? Y sin embargo, ellos sí, yo les respeto esa continuidad que tienen a través del tiempo, como lo tienen en la política exterior. Bueno, para cerrar, quiero que mires a la cámara y en tu rol no tanto de vicegobernador, sino como ciudadano, como padre, como lo que te toca, ¿qué le querrías decir a las personas de cara a estas elecciones? Le digo a la gente, a mis conciudadanos, que estamos haciendo un intento muy grande por devolverle a Corrientes la gloria que tuvo al comienzo de la argentinidad. Esta fue una de las grandes provincias argentinas, una de las grandes provincias que hizo la Argentina. Por enfrentarnos al centralismo muchas veces tuvimos que pagar la consecuencia y siempre estuvimos, no en balde se acuñó esa broma, esa frase que algunos decían que cuando Argentina entra en guerra Corrientes va a ayudar. Corrientes siempre estuvo. Y la prueba fue lo último en Malvinas. Entonces, hoy Corrientes está encaminada en la senda del crecimiento, del desarrollo, de la modernización. Denos la oportunidad de seguir haciéndolo. Bueno, muchas gracias. Lo teníamos entonces con nosotros al señor Pedro Braida Pocar, vicegobernador de la provincia. ¿Vamos a una pausa para el cierre o cerramos directo? Vamos a una pausa. Una última cosita. Sí. Nada más que dos cosas. Queda mal hablar de uno, pero como soy candidato tengo que decir. Perfecto. Yo quiero que la gente sepa, porque algunos no saben, nosotros somos 8 hermanos, nos criamos 8, después 3 más del segundo matrimonio de mi padre. Yo empecé a trabajar a los 13 años, cuando todavía no había legislación sobre el trabajo menor, y trabajaba en Buenos Aires en una galería a media cuadra de la AMIA, de cadete, limpieza, mandado. Después ya fui vendedor, 13 años tenía, y estudiaba, y nunca dejé de trabajar en mi vida. Y la otra carrera que llevé adelante, y mucha gente que me escucha, fue la docencia. Empecé desde auxiliar docente, llegué a titular de cátedra, me doctoré en Derecho Público, y sigo dando clases ya ad honorem, porque amo la docencia y amo tratar de generar inquietudes y posibilidades de reflexión en la gente, en mis alumnos. Así que eso también es otra faceta de mi personalidad, no solamente la carrera, que a veces estaba en función pública y a veces no. No estuve tanto tiempo en función pública. Sí estuve en cargos que son de alto nivel de exposición, porque son muy delicados. Fui ministro de Salud y fui ministro de Seguridad, que son las dos áreas más complejas que tiene un gobierno. Totalmente. Bueno, con eso te despedimos, Pedro. Vamos a una pequeña pausa, pero quédense con nosotros, que ya regresamos con más de Jóvenes Importantes. Gracias a usted. No, gracias a vos. Reviví esta y todas las entrevistas en nuestro canal de YouTube. Búscanos
Estamos de vuelta con Jóvenes y no tanto. Muy breve pausita. Bueno, breve pausita, vamos a hacer el cierre. Bueno, desde ya queríamos agradecerlo a todo nuestro equipo de producción, integrado por Oscar Castillo en los controles, Fabián Bucalón, Dominic Finke. Bueno, a Milton también le mandamos un abrazo que está acompañando a la Domi todos los sábados. También queríamos agradecer a Bauti López de Simoni, que bueno, nos ayudó con el tema de la nota de Pedro, que siempre está, que siempre le da una mano al programa. Tras bambalinas. Y bueno, tras bambalinas siempre apoya al periodismo joven. Totalmente. Quiero dos cosas antes de cerrar. Primero, muchos mensajes, 3794-262777. Segundo, les recomiendo que vean nuestro próximo programa, ya que tiro chivo a todo el mundo, vamos a tirarnos chivo a nosotros. El viernes que viene, de 21:30 a 22:30, en el 13 Max Televisión. También vamos a subir el programa pasado a YouTube, así que después les avisaremos para que lo vean. Y bueno, nuevamente, gracias a nuestros fieles oyentes por escucharnos una vez más. Para los que nos escucharon por primera vez, recuerden, vos pueden escuchar los sábados de 11 a 12 y media y los domingos de 12 a 1 y media. ¿Por dónde, Máximo? Pueden hacerlo obviamente por FM Capital 95.3, pueden hacerlo por AM900, también vía internet, escribiendo lt7noticias.com, hacen clic en la ventanita que dice escuchar en vivo y ya van a estar sintonizados a Jóvenes y no tanto. Además pueden bajarse la app de LT7 que está disponible para iOS y para Android. En la que somos líderes. También nos pueden ver en YouTube y en Twitch en vivo, en LT7. Se resuben también los programas por allí. Y bueno, eso fue todo. Espero que tengan un muy lindo fin de semana. Nos despedimos acá. Mi nombre es Juan Tomás Guillú, el de mis compañeros Máximo Gómez de Llano y Baltasar Costabuta. Nos vemos en la siguiente edición. Hasta luego. Reviví esta y todas las entrevistas en nuestro canal de YouTube. Búscanos como Jóvenes